Bienvenidos mis queridos estudiantes a nuestro tema de hoy. Esta vez aprenderemos verbos con acusativo y dativo. En alemán el nombre del título es Verben mit Dativ und Akkusativ-Ergänzung. Primeramente observemos unos ejemplos para aprender el tema a grandes rasgos para luego pasar a los detalles. Así tenemos la siguiente oración. Marie kauft Carlos ein Auto. ¿Qué significa? Marie le compra a Carlos un carro. Pero en alemán, ya teniendo cierto contexto previo, podemos reemplazar la palabra Carlos por un pronombre personal, quedando de la siguiente manera: Marie kauft ihm ein Auto. Marie le compra un carro. Y por supuesto el objeto directo sigue estando en el mismo lugar. Ya si se quiere reemplazar ambos elementos, entonces el objeto pasa a ir después del verbo y luego la persona al final, teniendo la siguiente oración: Marie kauft es ihm. Marie se lo compra. En esta oración, ein Auto pasa a ser es e ihm pasa después de el objeto directo. En resumen, la estructura usual sería Marie kauft Carlos ein Auto, donde Marie es el sujeto, luego viene el verbo, luego Carlos es la persona que recibe algo y luego sigue el objeto que Carlos recibe, ein Auto. Carlos en este caso es el dativo porque recibe algo y ein Auto es el objeto directo de la oración, lo cual es acusativo. Podemos reemplazar Carlos por un pronombre y quedará con el mismo orden: Marie kauft ihm ein Auto. Y recuerden, únicamente si reemplazamos el acusativo, entonces este debe ir antes de la persona que recibe. Por ejemplo, Marie kauft es ihm. Pero ¿cómo funciona este tema exactamente? ¿Qué reglas hay? Lo primero que tenemos que conocer es la tabla de la declinación de los pronombres personales. En ella encontramos los pronombres en nominativo, acusativo y dativo: ich, mich, mir, du, dich, dir, er, ihn, ihm, sie, ihr, es, ihm, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar correctamente elementos por pronombres. Intenten hacerlo, si quieren colocan pausa al video para ver cómo les va. La primera oración, ich kaufe Carlos ein Auto, la cual si reemplazamos todo sería ich kaufe es ihm. La segunda oración, sie geben Maria eine Pizza, si reemplazamos los elementos, sie geben sie ihr. Y la tercera oración, James schenkt seiner Frau viele Blumen, si reemplazamos los elementos, er schenkt sie ihr. También podríamos usar seiner Frau y no altera el orden, ya que siempre lo que importa es que coloquemos el objeto ya reemplazado antes de la persona. Ahora analicemos las oraciones para ver de dónde vienen cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ich kaufe Carlos ein Auto. Carlos pasa a ser ihm en dativo. Si observamos la tabla, Carlos sería ea y luego tenemos ea en acusativo in y luego im en dativo, y observen, aquí está cumpliendo su función de dativo. Por otro lado, ein Auto es das Auto es neutro, tenemos es, y en acusativo es igual, es. Y aquí está perfectamente reemplazado. Este análisis funciona para todas las oraciones. Por ejemplo, si geben Maria eine Pizza, Maria en dativo sería ia si observamos la tabla. Si en acusativo es igual y en dativo es ia, y aquí tienen el ia cumpliendo su función de dativo. Por otro lado, eine Pizza sería femenino, die Pizza sería aquí sie, y en acusativo sería igual. Sie geben sie ihr, aquí tenemos el sí cumpliendo su función de acusativo. Si gustan pueden hacer el análisis de esta oración en los comentarios. En los comentarios se encuentran ejercicios sobre el tema. Recuerden suscribirse y activar todas las campanitas de mi canal para que no se pierdan del nuevo contenido.
Aquí les dejo un video que puede ayudarles mucho con este tema y una lista de reproducción para que aprendan alemán en orden y con todas las de la ley. Hasta la próxima.